Niñas y niños, bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a una clase más de geografía. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe la maestra Sharon Luna. Maestra, bienvenida. Gracias, Larisa. Me alegra mucho estar aquí con todos ustedes y poder compartir con los niños y las niñas que nos ven desde casa otra clase de geografía de sexto grado. Les doy la más cordial bienvenida a todos. Y bueno, maestra, ¿qué aprenderemos el día de hoy? Bueno, al igual que en la clase anterior, hoy haremos un reforzamiento de varios temas que estudiamos en geografía de quinto grado. En esta ocasión nos enfocaremos al bloque 2. Bueno que seguiremos con el repaso de los temas de quinto grado. Y maestra, ¿por qué lo que hicimos la clase anterior me sirvió mucho para poder recordar temas importantes y para aclarar algunas dudas que tenía sobre ellos? Me da gusto que las clases resulten de utilidad para ti, Larisa, y espero que de la misma manera les sirvan a los niños y a las niñas que nos siguen desde casa. ¿Con qué vamos a comenzar en esta ocasión? Para empezar, tenemos que recordar cuáles fueron los principales temas que estudiamos el ciclo anterior dentro del segundo bloque titulado Componentes naturales de la Tierra. Para ello, necesitamos revisar nuestro libro de geografía de quinto grado. Muy bien, maestra, pues yo aquí tengo mi libro preparado y estoy segura que los estudiantes allá en casa también lo tienen a la mano. Perfecto. En la página 41 viene el primer tema del bloque, que se llama Entre valles, llanuras y montañas. Recuerdo que los valles, las llanuras y las montañas son algunas de las formas de relieve. Efectivamente, Larisa, el relieve se refiere a las formas que adquiere la superficie terrestre y se divide en relieve continental y submarino. Las formas básicas del relieve continental son las montañas, las mesetas, las llanuras y las depresiones. ¿Podrías ayudarme a definir algunas de ellas? Claro que sí, maestra. Las montañas son elevaciones del terreno que pueden tener diferentes alturas. Además, recuerdo que las montañas alineadas se les llama sierras o cordilleras. Muy bien. Las mesetas también son formas del relieve elevado, pero son planas de su parte superior. Por su parte, las llanuras tienen poca inclinación y se encuentran cerca de las costas, como la llanura costera del Golfo de México, que es muy amplia. Ahora, Larisa, ¿recuerdas qué son las depresiones? Pues por el nombre que tienen, supongo que se trata de la forma opuesta a las montañas. Es decir, serían los hoyos que se forman en el relieve. Muy bien, te felicito, porque hiciste un esfuerzo para deducir qué son las depresiones. Y en efecto, una depresión es una forma del relieve que es una baja en relación con las zonas que la rodean. Por eso, algunas depresiones están ocupadas por agua y forman lagos o lagunas. Y maestra, también recuerdo que para explicar las formas del relieve, también vimos el tema de las placas tectónicas. Tienes mucha razón, porque explicamos que las placas tectónicas son grandes bloques de roca que constituyen la corteza terrestre y su movimiento constante es el que origina las diferentes formas del relieve terrestre que acabamos de describir. Ahora, Larisa, ¿recuerdas por qué la corteza terrestre está fragmentada en diferentes placas tectónicas? Claro que sí, maestra. La corteza terrestre está dividida en varias placas tectónicas porque el interior del planeta no es sólido, sino que tiene roca fundida que busca salir a la superficie. También por eso las placas se mueven todo el tiempo, aunque regularmente no percibimos estos movimientos. A propósito de esto que mencionas, debemos recordar que existen tres tipos básicos de movimientos de las placas tectónicas: los convergentes, los divergentes y los transformantes. Ahora que lo recuerdo, los movimientos convergentes se dan cuando las placas chocan una con otra. Así es. Por el contrario, los movimientos divergentes se presentan cuando las placas se mueven en direcciones opuestas y se separan. Mientras que en los movimientos transformantes, las placas también se separan, pero desplazándose de forma lateral.
se separan de forma lateral. Pero, ¿cómo es eso? Bueno, para ver de forma gráfica los 3 tipos de movimientos que presentan las placas tectónicas, los invito a observar el siguiente video. ¿Qué te parece? Es una excelente idea, así que vamos a ver el video. El día de hoy platicaremos sobre las placas tectónicas. ¿Por qué se mueven las placas tectónicas? Antes de iniciar con ello, es pertinente señalar que las placas tectónicas son las que fragmentan a la corteza terrestre. Es como un rompecabezas. Este rompecabezas, cada pieza se mueve en distinta dirección, en distinta forma. Tenemos placas muy grandes como la norteamericana, la placa del Pacífico, la placa euroasiática, algunas muy pequeñas como la placa de las Carolinas, la placa de Cocos o la placa de Rivera. Pero, ¿por qué se mueven las placas tectónicas? Por la astenosfera. La astenosfera se encuentra en el manto superior. Hay que recordar que nuestra Tierra se divide en 3 capas: corteza, manto y núcleo. En el manto, en la parte superior, es donde se sitúa la astenosfera. La astenosfera son corrientes convectivas, material viscoso que por el calor sube a superficie, al llegar a superficie baja temperatura y desciende. Este ciclo de corriente convectiva genera el movimiento de las placas tectónicas. En el esquema podemos ver perfectamente que donde convergen la zona convectiva separa relieve en la parte superficial. En la corriente misma, cuando choca, genera colisión o el choque de 2 placas tectónicas. Esto es lo que genera el movimiento de las placas tectónicas. ¿Qué consecuencias trae el tectonismo? 3 básicamente: la sismicidad, el vulcanismo y la formación de relieve. Los sismos se presentan por el movimiento de las placas. Las placas se mueven en 3 direcciones. La convergencia: 2 placas chocan, corrugando el relieve, generando montañas como los Himalaya. Tenemos algunas otras como la subducción, donde 2 placas colisionan, una se mete por debajo de la otra y esta, al meterse, se funden en el magma. Al fundirse en el magma genera mucha presión, mucha energía y necesita ser liberada. Y se libera justamente por la actividad volcánica, como podemos ver en el sistema volcánico transversal aquí en México. La divergencia es separación de 2 placas. Estas, al separarse, generan dorsales. Estas dorsales son montañas submarinas, como se presenta en la cordillera mesoatlántica. Al fondo del océano Atlántico, entre América y Europa, podemos ver este tipo de relieve. Hay otras fisuras como la Silfra, que se encuentra en Islandia, donde se parte el relieve, donde se abre y se genera una zona rift. Esta zona rift es prácticamente la zona de separación. Podemos ver perfectamente en la imagen la fisura Silfra, en la cual se ve ese distanciamiento entre una zona y la otra. La transformante son 2 placas tectónicas que corren en dirección opuesta. La más importante es la falla de San Andrés, que se sitúa en la parte de Norteamérica. Esta falla de San Andrés, la parte del Pacífico, la placa del Pacífico va hacia el norte, mientras la placa norteamericana corre hacia el sur. Estos 3 movimientos generan sismos. En el momento que chocan, en el momento que se abre o en el momento que corren en dirección opuesta, genera la sismicidad. La sismicidad misma, donde se da ese punto de choque, genera o se le cataloga como el hipocentro. En la parte superficial, en la vertical al hipocentro, se llama epicentro. Aquí las ondas se caracterizan o viajan en 3 formas. Las ondas P, que atraviesan sólidos, gases y líquidos, viajan a una velocidad entre 6 a 12 kilómetros por segundo. Las ondas S o secundarias corren a una velocidad de 3 a 6.4 kilómetros por segundo. Son más lentas. De hecho, los centros sismológicos reciben posterior esta onda cuando primero llegan las P. Finalmente, las últimas, las ondas Rayleigh, son ondas superficiales, crean ondulaciones sobre la superficie terrestre. Estas pueden llegar hasta horas después de cuando se origina el sismo, cuando viaja la onda P. El vulcanismo es un proceso de construcción o destrucción del relieve. Hay que identificar que los volcanes generan 2 tipos de emanaciones: explosivas y efusivas. Sin embargo, las 2 modifican y crean relieve, mas no lo destruyen. Las explosivas, podemos ver en las imágenes, son aquellas nubes altas de prácticamente 5 hasta 10 kilómetros de altura. Se llaman nubes ardientes, en las cuales contienen piroclastos, temperaturas de 1000 grados centígrados, contienen gases tóxicos que viajan a velocidades sónicas. Estas erupciones prácticamente devastan todo lo que se encuentra a su paso. Sin embargo, no destruye, simplemente modifica el relieve. Las efusivas arrojan magma, y al salir por el cráter se le denomina lava.
Las lavas es lo menos peligroso de los volcanes. Mucha gente asocia que las lavas son las que causan los mayores estragos, pero de ahí a que destruyan, no, simplemente están modificando. Ahora sí, ya me quedó más claro cómo se mueven las placas tectónicas, pero en el video mencionan que estos movimientos son los que originan los sismos y los volcanes. ¿Nos puede explicar un poquito más de esto, maestra? Por supuesto, Larisa. El movimiento de las placas tectónicas, además de originar las diferentes formas del relieve, también es el responsable de la actividad sísmica y volcánica del planeta. En el video dijeron que los sismos y los volcanes se presentan sobre todo en los límites de las placas tectónicas. Así es. El choque de placas tectónicas hace que las rocas se acomoden o se rompan de forma brusca, lo que genera movimientos de la corteza terrestre en forma de ondas que son precisamente los sismos o temblores. Y los volcanes se forman cuando sale roca fundida del interior del planeta. Efectivamente, cuando la roca fundida llamada magma que está en el interior del planeta encuentra una grieta por donde salir, se le da la actividad volcánica. Por ejemplo, en el fondo del océano Atlántico, las placas tectónicas se están separando. A ese movimiento, si mal no recuerdo, se le llama divergencia. Exactamente, y la divergencia de placas propicia que salga material incandescente del interior de la Tierra y se formen muchos volcanes submarinos en esta zona. Y ya que mencionamos el océano, Larisa, ¿podrías decirnos qué otro tema importante vimos en el bloque 2 relacionado con los componentes naturales del planeta? Claro que sí. Además del relieve, los sismos y los volcanes, también estudiamos muchas cosas sobre el agua en el planeta. Por ejemplo, vimos que es indispensable para la vida, no solo de las personas, sino también de las plantas y de los animales. Muy bien, Larisa. Otro tema fundamental que vimos fue el de la distribución y disponibilidad del agua en el planeta. Explicamos que aunque en la Tierra más del 70% de la superficie está cubierta por agua, en realidad la cantidad de agua que podemos aprovechar los seres humanos es muy baja, menos del 1%. Lo recuerdo bien, maestra, porque nos explicó que la mayor parte del agua del planeta que se encuentra en los mares y océanos es salada, por lo que no podemos beber ni se puede emplear en la mayoría de las actividades que realiza el ser humano. Exactamente. También dijimos que una gran parte del agua dulce del planeta es de difícil acceso para el ser humano, porque se encuentra en forma de hielo en los casquetes polares o en forma de mantos subterráneos a gran profundidad. Entonces, por eso el agua disponible para los seres humanos, las plantas y los animales es tan poca que se vuelve indispensable cuidarla, lo cual significa no contaminarla y no desperdiciarla. Excelente aportación. Dentro del tema del agua, también estudiamos la importancia de los ríos y los lagos para el desarrollo de las poblaciones, tanto en la antigüedad como en la época actual. A propósito de esto, maestra, recuerdo que en la página 51 del libro de Geografía de quinto grado viene un cuadro donde se muestran los nombres de los ríos y lagos más grandes del mundo. Por ejemplo, los 3 ríos más grandes son el Amazonas, el Nilo y el Yangtze. Y los 3 lagos más grandes son el Superior, el Hurón y el Michigan. Muy bien, esta información que mencionas también es importante. Ahora dime, ¿qué otro tema relacionado con el agua vimos en el bloque 2 que estamos repasando? A ver. Ya lo tengo. En la página 55 está el tema de los diferentes climas del mundo. Muy bien. Del que aún no hemos comentado. Así es, y es la que tenemos aquí. Muy y bien. efectivamente, Larisa, sobre este tema, lo primero que tenemos que recordar es que el clima se refiere a las condiciones atmosféricas,
promedio de un lugar y para determinarlo se requiere registrar ciertos elementos durante varias décadas. Es cierto, dijimos que para saber cuál es el clima de un sitio se deben estudiar por años varios elementos como la temperatura y la lluvia. Es correcto lo que señalas. El clima de un lugar está dado por ciertos elementos como la temperatura, la presión atmosférica, el viento, la precipitación, la humedad atmosférica y la nubosidad. Maestra, los que mencionó son los elementos que determinan el clima, pero recuerdo que había ciertos factores que hacen que lo modifiquen. En efecto, Larisa, una vez que se conoce el clima de una región, por medio del estudio de sus elementos, se deben tomar en cuenta factores como la latitud, la altitud, las corrientes marinas, la continentalidad, el relieve y la vegetación, que modifican de manera notable los climas de la Tierra. La clase pasada vimos que la latitud se refiere a qué tan cerca o lejos está ubicado un lugar respecto del ecuador. Pero, ¿esto cómo modifica los climas de la Tierra? Bueno, recordemos que a medida que nos alejamos del ecuador y nos acercamos a los polos, las regiones del planeta reciben menos energía del Sol. Esto determina que los climas cálidos o tropicales se localicen cerca del ecuador y los climas fríos y polares se ubiquen precisamente cerca de los polos. También, la clase anterior recordamos que la altitud es la distancia vertical que hay del nivel del mar a cualquier lugar de la Tierra. Muy bien. Pero, ¿de qué manera esta también modifica los climas? Bueno, para entender este aspecto hay que tener en cuenta que los rayos del sol normalmente no calientan la atmósfera, sino que penetran hasta la superficie de la Tierra, la calientan y la energía que ésta emite es la que calienta el aire. De tal forma que lo normal es que durante el día el aire más cercano a la superficie terrestre sea el más caliente y el más alejado esté más frío. Ah, ya entiendo. Por eso cuando subimos una montaña muy alta, el clima puede ser cálido o templado en la base y frío o muy frío en la cima. Muy bien, precisamente ese es un ejemplo de cómo el clima se modifica con la altitud. Ahora expliquemos el papel que juegan las corrientes marinas en la modificación de los climas. Lo único que recuerdo es que en los océanos hay corrientes marinas cálidas y frías que pues, se van moviendo de un lugar a otro. Pues eso que dices nos sirve para entender que las corrientes marinas cálidas llevan humedad y calor hacia ciertas zonas, como el occidente de Europa, haciendo que los climas sean menos fríos. Por el contrario, las corrientes frías que se mueven hacia zonas cálidas pueden contribuir a hacer más templados los climas. Eso significa que las corrientes marinas hacen que los climas fríos no sean tan fríos y que los climas cálidos no sean tan calientes. Así es, exactamente. Por eso se dice que las corrientes marinas regulan los climas del planeta. Ahora les sugiero que para recordar cómo la continentalidad, el relieve y la vegetación modifican los climas del mundo, veamos el siguiente video. ¿Qué te parece? Me encanta la idea, recordar los temas observando videos, así que vamos a verlo. Los elementos del clima son las condiciones atmosféricas de un lugar, es decir, temperatura, presión atmosférica, viento, humedad y precipitación. La temperatura es el grado de calor en la atmósfera. Se origina cuando los rayos solares son absorbidos por la superficie terrestre y ésta, al calentarse, irradia energía en forma de calor. La presión atmosférica se refiere a la fuerza que una columna de aire ejerce sobre un lugar de la superficie terrestre. El viento, es decir, el aire que se mueve, se produce por la diferente presión atmosférica entre dos lugares. Por lo general, se desplaza de zonas de alta presión hacia regiones de baja presión. La humedad es la cantidad de vapor de agua en el aire y proviene de la evaporación de los cuerpos de agua.
El último elemento, la precipitación, se refiere a la cantidad de agua que cae sobre una región en forma de lluvia, nieve o granizo, según la temperatura. Ahora bien, todos los elementos son modificados por los factores del clima, y su interacción provoca que este último sea distinto de un lugar a otro. Los factores del clima son latitud, altitud, relieve, vegetación, continentalidad y corrientes marinas. La latitud es la distancia entre el ecuador y cualquier paralelo. Condiciona la intensidad con la que los rayos del sol llegan a la superficie. Por eso las regiones cercanas al ecuador tienen temperaturas superiores a la de los polos. La altitud indica la distancia vertical entre un lugar y el nivel medio del mar. A mayor altitud, menor presión atmosférica y temperatura. El relieve es la configuración de la superficie terrestre. Las montañas alteran el desplazamiento de los vientos e influyen en la precipitación. La vegetación regula la temperatura y humedad de un lugar. A mayor vegetación, mayor humedad. La continentalidad se refiere a la distancia de un lugar con respecto a un cuerpo de agua. Las regiones cercanas a los océanos tienen temperaturas constantes y abundante humedad. Las más alejadas son secas y presentan temperaturas extremas. Finalmente, las corrientes marinas influyen tanto en la temperatura como en la humedad de las regiones por donde pasan. Las corrientes cálidas aumentan la temperatura de las zonas costeras localizadas en regiones frías. Además, traen consigo humedad. Las corrientes frías producen aire seco. Maestra, con lo que usted nos ha explicado y con lo que observamos en el video, me ha quedado muy claro el tema de los elementos y los factores del clima. Qué bueno, Larisa, porque el clima es un componente muy importante del planeta, ya que a partir de este se desarrollan regiones naturales con distintas características, como las selvas, los desiertos, los bosques fríos y templados, entre otros. Y las diferentes regiones del planeta favorecen que exista una gran diversidad de plantas y animales a lo largo y ancho de los continentes y océanos. Así es, la variedad de climas genera una gran diversidad de regiones naturales, que a su vez contribuye a la enorme biodiversidad del planeta. Maestra, pues este ha sido un repaso muy enriquecedor y también interesante, pero por hoy el tiempo pues ya está a punto de acabarse. ¿Qué le parece si seguimos con el repaso de los demás bloques en la siguiente clase? Me parece una excelente idea. Mientras tanto, para cerrar la sesión, quiero resaltar los puntos que vimos el día de hoy. En primer lugar, las formas de relieve son los componentes naturales generados por los movimientos de las placas tectónicas y dan origen a los diferentes paisajes que podemos percibir. Se trata de un componente dinámico y en constante cambio. Los movimientos sísmicos y la actividad volcánica son una muestra de esto. En segundo lugar, vimos cómo las relaciones entre las formas del relieve, la distribución del agua y el clima nos dan como resultado diferentes regiones naturales, con vegetación y faunas particulares. Hay que considerar que estas relaciones cambian también según la época del año. Por eso, invitamos a todos los niños y las niñas que nos acompañan desde casa a que observen en el lugar donde viven cómo es el relieve, la distribución del agua, el tipo de clima, las formas de vida y si éstas cambian a lo largo del año. Compartan sus observaciones con sus compañeros y maestros para enriquecer sus trabajos. Maestra, no cabe duda que el día de hoy ha sido un repaso muy completo. Le agradecemos su disposición para compartir con nosotros tantos conocimientos. Gracias a ti, Larisa, y a los alumnos y a las alumnas que seguramente siguieron la clase con tanto interés como tú. Así que muchas gracias y hasta pronto. Gracias, niñas y niños, y hasta la próxima. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con la diversidad natural de los continentes, de Geografía 6º grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros.
Vamos a la siguiente materia. Nos vemos hasta la próxima, pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Vamos a trabajar un ejercicio de coordinación que se llama caperuza. Vamos a levantar nuestra pierna derecha y la mano derecha igual, y al mismo tiempo vamos a elevar talón del pie contrario. Izquierda y elevamos talón. Derecha y elevamos talón. ¿Listo? Bien. Un poco de equilibrio se necesita y coordinación. ¿Va? Una más. Una más. Acuérdate, elevas rodilla y la mano del mismo pie. Bien, bien. Nos ponemos en posición y elevamos rodilla derecha, mano derecha. Muy bien, izquierda. Muy bien. Hago un poco más despacio para que puedas levantar rodilla y mano al mismo tiempo, elevando el talón del pie contrario. Bien. Haz una coordinación. No se preocupen. Trata de mantener un poco el equilibrio. Apoya eso con tu otra mano, de tal manera que te puedas sentir a gusto. Acuérdense que es la rodilla que se levanta, la mano del mismo lado se estira. Ahora vamos a hacer una marcha nada más marcada. Lo que vamos a hacer es, vamos a elevar nuestras rodillas de forma alternada y vamos a la altura de nuestra cintura. Vamos a hacer que peguen nuestras manos y vamos a alternar derecha, izquierda, derecha, izquierda. Muy bien, alza un poquito más las rodillas y bien. Un poquito más la marcha, que se vea, ¿sí? La marcamos, muy bien. Elevamos más las rodillas, perfecto. Ok, vamos a hacer la marcha, nos ponemos en posición, de forma relajada y empezamos. Derecha, izquierda, espalda bien derecha, controlen su movimiento, muy bien. Respira, arriba rodillas, arriba, que la rodilla llegue, no bajen las manos, espalda bien derecha, espalda derecha, sigue, eleva más la rodilla, muy bien, perfecto, así, más. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. ¡Nos vemos! Todavía me acuerdo la primera vez que vi germinar una plantita y en mi cabeza solo podía pensar qué tenía que pasar en él para que pudiera crecer. En mi casa todo empezó con un juego, con mi pequeño microscopio. A veces mezclando cosas en el baño y explorando todo lo que me encontraba a mi paso. En mi familia no era tan común que alguna mujer estudiara profesionalmente alguna ciencia y nunca faltó el familiar que me dijera: ¿por qué estudias eso? Nadie se va a querer casar contigo. Decidí estudiar ingeniería bioquímica porque me ayudó a entender cómo funcionaban los seres vivos, pero también empezó mi camino para descubrir soluciones que nadie más había encontrado. Hace unos años, innovamos en el mundo de la nanotecnología, creando una nueva molécula capaz de matar virus, ayudando a acabar con una crisis de ébola. La vida te va a poner miles de retos. Está en ti seguir tus sueños, innovar y crear esperanzas y, sobre todo, dejar tu nombre marcado en la historia.